Los gritos del grupo de caza Xian resonaban por el bosque prohibido mientras la trampa se activaba. Uno por uno, los guerreros de piel azul caían en el foso camuflado, sus lanzas y arcos esparciéndose inútilmente a su alrededor. Desde las sombras de los antiguos árboles de corteza azul, una figura humana observaba, su rostro curtido iluminado brevemente por los rayos de una luna alienígena que se filtraban a través del denso dosel. «Por favor», jadeó el último guerrero en pie, su piel cobalto brillando de sudor. «Solo buscamos a la niña maldita. La suma sacerdotisa Kaa lo exige». Una flecha silbó en el aire, incrustándose en el tronco a escasos centímetros de la cabeza del guerrero. Huyó, abandonando a sus camaradas caídos sin una segunda mirada. Ryan bajó su arco y se fundió de nuevo en la oscuridad. Sus movimientos eran fluidos, silenciosos, el resultado de 3 años sobreviviendo en un lugar donde los humanos no debían existir. Se movió a través de su red de senderos ocultos, pasando junto a trampas de caída y lazos de resorte, hasta el enorme árbol hueco que se había convertido en su santuario. ¿Ya se han ido?, preguntó una vocecita desde el interior del hueco. Ryan se agachó para pasar por la entrada oculta. Sí, pequeña azul, ya se fueron. Ara estaba acurrucada en un rincón, su piel de zafiro contrastando con la cálida luz ámbar de la hoguera. Aunque solo tenía 8 ciclos según el cómputo sillano, equivalentes a unos 7 años terrestres, sus ojos contenían el antiguo cansancio de aquellos que han visto demasiada crueldad demasiado pronto. «No se detendrá, ¿verdad?», susurró Ara, sus pequeños dedos trazando patrones en el suelo de tierra. «Mi madrastra seguirá enviándolos». Ryan se arrodilló a su lado, su gran mano humana envolviendo la delicada mano azul de ella. «Deja que los envíe. Este bosque me ha mantenido con vida cuando una colonia entera me quería muerto. Puede protegernos a ambos». No añadió que Kaa nunca antes había enviado a 12 guerreros a la vez. Las cacerías se estaban intensificando, volviéndose más desesperadas. Pronto, la suma sacerdotisa se daría cuenta de que los grupos de caza individuales no eran suficientes contra el demonio del bosque que había robado a su hijastra. Ryan avivó el pequeño fuego, con cuidado de alimentarlo solo con la leña sin humo que había recogido de las arboledas de hongos fosforescentes. «Es hora de tus lecciones», dijo, sacando un mapa improvisado dibujado en cuero curado. «¿Cuál es la ruta más segura hacia la cresta oriental?». Ara estudió el mapa, su mente ágil procesando la información. Trazó un camino sinuoso, evitando los pantanos de arenas movedizas marcados y los límites territoriales de los depredadores nativos. «Bien», asintió Ryan. «Y si te persiguen, dirígete a las piedras cantoras», respondió ella sin dudar. «El sonido los confunde, y los pasajes estrechos son demasiado pequeños para los sillanos adultos». Ryan sonrió, sintiendo una oleada de orgullo. La pequeña niña alienígena aprendía rápido. Tenía que hacerlo. Mientras Ara trabajaba en sus habilidades con el mapa, la mente de Ryan se desvió hacia el día en que todo cambió. El día en que la encontró atada al poste ritual en el borde del bosque, su pequeño cuerpo temblando mientras la tribu Xian se retiraba, dejándola como sacrificio para apaciguar a los demonios del bosque. Había sido pura casualidad que él estuviera explorando esa zona, buscando nuevos terrenos de caza. La colonia humana había estado expandiendo su territorio de nuevo, forzándolo a adentrarse más en el bosque prohibido. Había observado desde la cobertura cómo la suma sacerdotisa Kaa, extravagantemente adornada, había atado personalmente a la niña al poste. Su rostro era una máscara de fría determinación mientras proclamaba que la niña estaba maldita, una portadora de mala fortuna para la tribu. Ryan solo había tenido la intención de observar. Interferir con los nativos significaba arriesgarse a ser descubierto, y el descubrimiento significaba la muerte. Pero cuando la tribu se marchó y la pequeña figura comenzó a llorar suavemente, algo dentro de él se rompió. Se había acercado con cautela, esperando que la niña gritara de terror al ver a un humano. En cambio, sus ojos luminosos se habían abierto con una esperanza desesperada. Había extendido sus manos atadas y susurrado las palabras que todavía lo atormentaban. «Sé mi papá. No me portaré mal». En ese momento, la fortaleza de soledad que había construido a su alrededor se desmoronó.
Rayyan todavía podía recordar el sabor ácido de la traición en su boca mientras la comandante Vega leía los cargos en su contra. Sabotaje de infraestructura crítica de la colonia. Robo de datos clasificados de terraformación. Colaboración con intereses corporativos rivales. Todas mentiras fabricadas por Ellis Drayson, el jefe de seguridad de la colonia y antiguo amigo de Rayyan. La evidencia es irrefutable, Bennett, había dicho Vega, su rostro impasible bajo su gorra reglamentaria. El tribunal ha sido misericordioso. Exilio en lugar de ejecución. Lo habían despojado de su equipo, su rango, su dignidad, de todo excepto la ropa que llevaba puesta y un cuchillo de supervivencia reglamentario. Drayson había estado allí, en las puertas de la colonia, con una sonrisa burlona en las comisuras de sus labios mientras los guardias empujaban a Rayyan hacia la naturaleza salvaje. El bosque prohibido se encargará de nuestro problema, había murmurado Drayson, lo suficientemente alto como para que Rayyan lo oyera. Ningún humano sobrevive ahí fuera solo. Rayyan había mirado a los ojos de Drayson, negándose a mostrar miedo. Volveré a verte, había prometido, las palabras con más peso que una amenaza. Drayson se había reído. No en esta vida, Bennett. A los 3 días de su exilio, hambriento y deshidratado, Rayyan se había topado con un Ludv atrapado en un foso natural. Una magnífica criatura de pelaje azul y ojos inteligentes, con la pata rota por la caída. Su primer instinto había sido matarlo para comer. En cambio, algo lo hizo detenerse. Quizás fue la forma en que la criatura lo observaba, no con miedo, sino con una evaluación cansada que parecía casi humana. Rayyan se había acercado lentamente, usando tonos tranquilizadores. El Ludv había gruñido, mostrando unos colmillos impresionantes, pero no hizo ningún movimiento para atacar. Con extrema precaución, Rayyan había fabricado una férula tosca para la pata de la criatura y la había sacado del foso usando lianas. Esperaba que el animal huyera o se volviera contra él una vez liberado. En cambio, se había quedado sentado, estudiándolo con aquellos ojos inquietantemente inteligentes. Luego, había echado la cabeza hacia atrás y soltado un aullido que resonó por todo el bosque. No era una llamada de dolor o miedo, sino algo completamente diferente. En cuestión de minutos, toda la manada había llegado, enormes depredadores de pelaje azul moviéndose como sombras entre los árboles. Rayyan se había mantenido firme, cuchillo en mano, seguro de que su extraño momento de compasión sería el último. Pero el alfa, al que más tarde llamaría Silus, simplemente caminó en círculo a su alrededor, olfateándolo antes de sentarse de nuevo. Uno por uno, la manada se había marchado, fundiéndose de nuevo en el bosque. Silus había sido el último en irse, clavando en Rayyan una última mirada penetrante. Esa noche, mientras Rayyan se acurrucaba en el hueco de un árbol caído, medio muerto de hambre, algo pesado había aterrizado a su lado. Una criatura del bosque recién cazada, todavía caliente, y en las sombras, más allá de su refugio improvisado, un par de ojos azules habían brillado brevemente antes de desaparecer. Ese fue el comienzo de la alianza más extraña en Celos. ¿Qué pasa? La voz de Ara lo trajo de vuelta al presente. Parecías triste. Rayyan forzó una sonrisa. Solo pensaba, pequeña azul. Nada importante. Un aullido bajo y lastimero fuera de su árbol refugio los hizo quedarse helados. Rayyan alcanzó su arco, y luego se relajó al registrar la cadencia particular. Es Silus, dijo, moviéndose hacia la entrada. Algo va mal. Ara lo siguió de cerca mientras Rayyan salía. Una enorme criatura parecida a un lobo, con un espeso pelaje azul, esperaba al borde del claro, sus ojos inteligentes fijos en ellos. Las orejas del Ludv estaban aplanadas contra su cabeza, su postura comunicaba urgencia. ¿Qué pasa, chico? Rayyan se acercó lentamente, emitiendo los sonidos guturales y bajos a los que había aprendido que la manada respondía. Silus gimió, girándose para mirar hacia atrás por donde había venido, y luego fijó su mirada en Rayyan de nuevo. «Quiere que lo sigamos», susurró Ara. Rayyan dudó. La noche estaba cayendo, y aventurarse afuera con Ara siempre era arriesgado, pero confiaba en Silus.
El alfa de la manada había sido su aliado silencioso durante años. Desde que Rayyan lo había liberado de un foso de piedra natural y lo había cuidado hasta que se recuperó. «Mantente cerca», le dijo a Ara, colgándose el arco en la espalda y comprobando que su cuchillo con mango de hueso estuviera seguro en su cadera. Siguieron a Silus a través del bosque que oscurecía, moviéndose rápida pero cuidadosamente. Rayyan cargó a Ara en los terrenos más traicioneros, su ligero peso apenas lo ralentizaba. El Ludv los guió por senderos de caza ocultos, deteniéndose ocasionalmente para asegurarse de que mantenían el ritmo. Después de casi una hora de viaje, Silus los llevó a una cresta con vistas al borde del bosque. Rayyan se tiró al suelo, arrastrando a Ara a su lado mientras se asomaban a través de la maleza. Lo que vio le heló la sangre. Cientos de sillanos se habían reunido en el límite del bosque, sus formas azules iluminadas por docenas de antorchas. En el centro estaba Kaa, su tocado ceremonial brillando con piedras y huesos pulidos. Se dirigía a la multitud, su voz llegando débilmente hasta donde se escondían. «Purificad nuestras tierras. El demonio debe ser destruido junto con la niña maldita que lo fortalece. Esta noche limpiaremos con fuego». Los guerreros reunidos levantaron sus antorchas con un grito unísono que resonó por todo el valle. Rayyan observó con horror cómo otros traían grandes vasijas de arcilla, contenedores de la resina de árbol altamente inflamable que los sillanos usaban para luz y calor. «Van a quemar el bosque», susurró. Las implicaciones completas lo golpearon como un golpe físico. No solo su hogar, sino todo el ecosistema. Las manadas de Ludv, las raras enredaderas en flor, los árboles antiguos que habían estado en pie durante milenios, todo quedaría reducido a cenizas. Ara se aferró a su brazo, sus pequeños dedos clavándose en su piel. «Es por mi culpa», dijo, con la voz quebrada. «Destruirán todo por mi culpa». Rayyan la acercó. «No, pequeña azul. Esto no es por ti. Es porque temen lo que no entienden». Volvió a mirar a las fuerzas reunidas, su mente corriendo a toda velocidad. Y están a punto de aprender que el miedo es un arma de doble filo. Se volvió hacia Silus, que los observaba con atención inquebrantable. La manada del Ludv también estaría en peligro. Rayyan emitió una serie de sonidos bajos, comunicándose lo mejor que podía con gestos y las limitadas vocalizaciones que la criatura parecía entender. Silus ladeó la cabeza y luego la echó hacia atrás en un largo y quejumbroso aullido. En instantes, llamadas de respuesta resonaron desde diferentes partes del bosque. «¿Qué le dijiste?», preguntó Ara, con los ojos muy abiertos. «Que necesitamos ayuda». Rayyan se puso en cuclillas, su expresión sombría. «He estado preparándome para algo como esto, pero no a esta escala. Tenemos que movernos rápido». Se retiraron de la cresta. Silus los guió por una ruta diferente a la que habían venido. Mientras se movían, otros Ludvs se unieron a ellos, saliendo de las sombras con gracia silenciosa. 12, 15, 20 de los enormes depredadores, formando una escolta alrededor del humano y la niña alienígena. «¿A dónde vamos?», susurró Ara. «Al corazón de mi reino», respondió Rayyan, una sonrisa feroz jugando en sus labios por primera vez esa noche. «Es hora de que veas lo que he estado construyendo todos estos años». El bosque prohibido no era solo el refugio de Rayyan. Era su fortaleza, su arsenal y su aliado. Durante 3 años, lo había transformado metódicamente en un arma. Llevó a Ara a una cueva oculta detrás de una cascada, uno de las docenas de escondites de suministros que había establecido en todo su territorio. Dentro, iluminados por hongos bioluminiscentes cuidadosamente cultivados a lo largo de las paredes, estaban los frutos de su paciente labor. Rollos de cuerda de liana tratada para resistir la putrefacción, vasijas de arcilla llenas de diversos polvos y pastas, fardos de flechas y otras herramientas de supervivencia. «Cuando llegué aquí, pensé que iba a morir», explicó Rayyan mientras recogía artículos específicos y los cargaba en una mochila de cuero. «La colonia me había despojado de todo. Mi reputación, mi equipo, mi futuro. Su comandante me dio un cuchillo y me dijo que el exilio era más misericordioso que la ejecución». Le entregó una pequeña bolsa a Ara. «Ponte esto alrededor del cuello.
No la abras. Si nos separamos, el olor ayudará a la manada a encontrarte. Ella se pasó el cordón por la cabeza, la bolsa descansando contra su pecho. Pero no moriste. No. Ryan comprobó la cuerda de su arco, sus movimientos eficientes. En lugar de eso, me enfadé. Y luego me volví metódico. Fuera de la cueva, la manada de Ludv esperaba, sus enormes formas como sombras azules en la noche. Ryan salió con Ara y se dirigió a Silus con más de los sonidos guturales que había desarrollado para comunicarse con las criaturas. Vamos, le dijo a Ara, subiéndola a su espalda. Tenemos trabajo que hacer. Durante la noche, se movieron por el bosque, deteniéndose en lugares específicos donde Ryan había preparado lo que él llamaba contingencias. En cada sitio, hacía ajustes, colocaba activadores y daba instrucciones a pequeños grupos de Ludvs que se lanzaban a la oscuridad con un propósito claro. No entiendo, dijo Ara cuando terminaron en el quinto lugar. ¿Qué estamos haciendo? Ryan se arrodilló para mirarla a los ojos. ¿Recuerdas que te enseñé que la mejor trampa no es la que mata, sino la que controla? Ella asintió solemnemente. Los Cians creen que van a expulsarnos con el fuego. En cambio, vamos a dirigir ese fuego exactamente a donde queremos que vaya. Pero necesito que seas valiente, porque esto será peligroso. No tengo miedo, dijo ella, levantando la barbilla con una determinación que desmentía su juventud. Ryan sonrió con tristeza. Deberías tenerlo. El miedo te mantiene alerta. Pero te prometo una cosa. Tomó sus pequeñas manos azules entre las suyas, callosas. Moriré antes de dejar que te lleven de vuelta. Mientras trabajaban durante la noche, el vínculo entre ellos pareció fortalecerse con cada hora que pasaba. Habían pasado casi 6 meses desde que Ryan la había desatado del poste ritual, y en ese tiempo, se habían convertido en algo más que superviviente y rescatada. Se habían convertido en una familia. Ryan recordaba las primeras semanas después de llevarla a su refugio en el árbol hueco. Apenas había hablado, sobresaltándose con los movimientos bruscos, asustándose con cada sonido del bosque. Tenía pánico a la oscuridad, a estar sola, al extraño humano que la había salvado pero que seguía siendo un enigma. Había tenido pesadillas, episodios violentos y agitados que la dejaban gritando en un idioma que Ryan no entendía. Durante esos momentos, él simplemente la abrazaba, tarareando suaves melodías que su propia madre le había cantado una vez en la tierra, hacía varias vidas. El punto de inflexión había llegado durante una violenta tormenta. Un rayo había partido uno de los árboles antiguos cerca de su refugio, y el estruendo resultante había sumido a Ara en el pánico. Mientras Ryan intentaba calmarla, su refugio había comenzado a inundarse. Sin más opción que evacuar, había envuelto a Ara en una piel impermeable y la había llevado a través del aguacero torrencial, buscando un terreno más alto. Pasaron esa noche acurrucados en un pequeño saliente de roca, empapados y miserables. Al amanecer, revelando los daños de la tormenta, Ara había mirado a Ryan con esos grandes y luminosos ojos. «No me dejaste», había dicho, con sorpresa evidente en su voz. Ryan había fruncido el ceño. «Por supuesto que no. ¿Por qué lo haría? Mi madre se fue cuando llegaron las tormentas», había respondido ella con naturalidad. Dijo que era porque yo traía el mal tiempo. Luego vino Kaa para ser mi nueva madre, pero tampoco le gustaba. La simple declaración, entregada con la honestidad contundente de una niña, había atravesado el corazón de Ryan. La había abrazado con fuerza, sin importarle que ambos estuvieran todavía húmedos y fríos. «No voy a ir a ninguna parte, pequeña azul. No sin ti. Ahora somos un equipo». Después de eso, su progreso había sido notable. Se había lanzado a aprender todo lo que Ryan podía enseñarle. Cómo moverse en silencio, cómo encontrar agua, cómo identificar las señales de los depredadores. Había demostrado tener una memoria excepcional, recordando detalles del paisaje forestal que incluso Ryan a veces olvidaba. Y sus preguntas, una curiosidad infinita e insaciable sobre la colonia humana, sobre la Tierra, sobre por qué la piel de Ryan era diferente a la suya, sobre las estrellas que a veces se asomaban a través del dosel. «¿Hay otros como tú?»,
Había preguntado una noche mientras estaban sentados junto al fuego. ¿Humanos? Sí, muchos. Una colonia entera al otro lado de las montañas. No, aclaró ella. Otros que viven solos en el bosque. Otros que ayudan en lugar de hacer daño. Ryan lo había considerado. No lo sé, pequeña azul. Espero que sí. Incluso entonces, él había notado cosas inusuales en ella. Como las plantas parecían inclinarse hacia ella cuando pasaba. Como los cortes menores sanaban más rápido de lo que deberían. Como a veces parecía saber cosas sobre el bosque que posiblemente no podría haber observado. Pequeñas cosas, fácilmente descartadas como coincidencias o la mayor conciencia de una niña sobre su entorno. Solo más tarde comprendería la importancia de estas primeras señales. Ahora, mientras hacían sus preparativos finales, Ryan se dio cuenta de que Ara lo había salvado tan seguramente como él la había salvado a ella. Antes de ella, había estado sobreviviendo, no viviendo, existiendo a base de odio y el deseo de vindicación. Ella le había dado un propósito más allá de la venganza, más allá de la mera supervivencia. Y no la decepcionaría. Cuando un falso amanecer comenzó a clarear el cielo del este, llegaron a su destino final. El enorme cañón de piedra que atravesaba la sección occidental del bosque. Ryan lo había descubierto durante su primer año de exilio, una fortaleza natural con paredes escarpadas y una sola entrada estrecha. Aquí es donde termina, dijo, inspeccionando el suelo del cañón. De una forma u otra. El cañón había sido el mayor proyecto de Ryan. Durante más de un año, había estado alterando sutilmente su estructura, debilitando puntos clave en las paredes de los acantilados circundantes, estableciendo caminos ocultos a lo largo del borde, creando cuevas ocultas donde se podían almacenar suministros. Iba a ser su último reducto si la colonia humana decidía alguna vez cazarlo en serio. Ahora, serviría para un propósito diferente. Mientras trabajaban, Ryan le explicó su plan a Ara. Los sillanos esperaban empujarlos frente a las llamas, forzándolos a salir a campo abierto donde pudieran ser capturados o asesinados. En cambio, Ryan tenía la intención de controlar la trayectoria del fuego, usándolo para acorralar a los propios atacantes. El bosque arderá, admitió con gravedad. Ya no se puede evitar. Pero podemos controlar qué partes se queman y usar el fuego mismo como nuestra arma. Ara lo observaba con ojos solemnes mientras él exponía su estrategia. No hubo protestas infantiles, ni lágrimas al pensar en perder partes del bosque que habían sido su hogar. Comprendía las consecuencias demasiado bien. ¿Tendremos que luchar?, preguntó. Ryan dudó, luego asintió. Intentaré evitar matar, pero si se trata de elegir entre ellos y tú. Dejó la frase sin terminar. Ara tocó el pequeño cuchillo que Ryan le había hecho, del tamaño de sus manos de niña, pero no menos letal. Yo también puedo luchar. No, la voz de Ryan fue firme. Te quedas con Silus y los demás. Tu trabajo es sobrevivir. Parecía que iba a discutir, pero en cambio asintió brevemente. ¿Y después? Si ganamos. Un problema a la vez, pequeña azul. Pero era una buena pregunta. ¿Qué venía después? Incluso si derrotaban con éxito a las fuerzas de Kaa, la tribu sillana seguiría siendo una amenaza. La colonia humana tampoco era un refugio. Habían desterrado a Ryan para que muriera y difícilmente acogerían a una niña sillana. A medida que el cielo se aclaraba, Ryan terminó sus preparativos y la acercó. Pase lo que pase hoy, dijo en voz baja. Quiero que sepas que estos meses contigo han valido la pena. Eres la hija que nunca pensé que tendría. Los brazos de Ara se apretaron alrededor de su cintura. Y tú eres el padre que siempre quise. Ryan tragó saliva contra la repentina opresión en su garganta. Vete ahora. Ve al punto alto que discutimos. Silus se quedará contigo. Ella asintió y se giró para irse. Luego se detuvo. Ryan. ¿Sí? No me portaré mal. Lo prometo. El eco de sus primeras palabras hacia él le hizo doler el pecho. Lo sé, pequeña azul. Lo sé. El ataque sillano comenzó con la salida del sol. Una línea de guerreros de piel azul avanzó hacia el bosque, con antorchas en alto. Detrás de ellos venían otros cargando las vasijas de resina,
preparados para amplificar el fuego una vez que prendiera. Se movían con cautela, esperando resistencia, pero no encontraron nada más que el inquietante silencio del bosque. No cantaban los pájaros, no huían los animales ante ellos. Era como si todo el ecosistema contuviera la respiración. La suma sacerdotisa Kaa lideraba desde el centro de la línea, su elaborado tocado moviéndose con cada paso. «Dispersaos», ordenó. «Iniciad los fuegos desde múltiples puntos, que nada escape a la purificación». Los guerreros comenzaron a dispersarse, pero a medida que se adentraban en el bosque, surgió un patrón inquietante. No importaba en qué dirección intentaran avanzar, se encontraban con obstáculos infranqueables. Barrancos repentinos, densos matorrales de espinas, terreno inestable que amenazaba con derrumbarse bajo su peso. Gradualmente, inexorablemente, se vieron canalizados por caminos específicos, como si el propio bosque los estuviera guiando. «Es obra del demonio», gritó un guerrero cuando su tercer intento de separarse del grupo principal fue frustrado por una grieta aparentemente sin fondo que no había estado allí el día anterior. La expresión de Kaa se endureció. «Tonterías. Seguid adelante. No nos dejaremos intimidar por trucos e ilusiones». Pero a medida que el sol subía, incluso ella no podía negar la forma antinatural en que sus fuerzas estaban siendo dirigidas. Lo que había comenzado como un frente amplio se había comprimido en una columna estrecha, moviéndose a lo largo de lo que parecía ser el único camino viable a través de un terreno repentinamente hostil. «¡Alto!», ordenó finalmente, levantando la mano. La procesión se detuvo, los guerreros mirando nerviosamente a su alrededor. «Nos están llevando a una trampa». Demasiado tarde, llegó una voz desde arriba. Kaa miró hacia arriba y vio a Rayyan de pie en una formación rocosa sobresaliente, arco en mano. El humano parecía relajado, casi casual, pero sus ojos ardían con una intensidad silenciosa. «¿Te atreves a dirigirte a mí, demonio?». La voz de Kaa goteaba desprecio. «Has robado lo que pertenece a nuestra tribu y corrompido nuestro bosque sagrado. Tu fin llega hoy». Rayyan preparó una flecha, pero no tensó el arco. «La niña nunca te perteneció, y este bosque nunca fue sagrado para tu gente. Solo temido». Señaló los árboles circundantes. «Podríais haber aprendido de él, vivido en armonía con él. En cambio, estáis a punto de convertiros en su víctima». Soltó la flecha, no hacia ningún guerrero, sino hacia un punto específico en el dosel de arriba. Golpeó con precisión, cortando una liana tensa que sostenía un enorme árbol muerto en su lugar. Madera y piedra se estrellaron detrás de la columna sillana, bloqueando completamente su retirada. El pánico estalló entre los guerreros. Algunos cargaron hacia adelante mientras otros intentaban desesperadamente escalar el bloqueo. Kaa gritaba órdenes, luchando por recuperar el control mientras su ataque cuidadosamente orquestado se disolvía en el caos. «Solo os queda un camino», gritó Rayyan desde abajo, moviéndose ya por la pared de roca con la gracia segura de alguien que conocía cada agarre. «Os sugiero que lo toméis». Los sillanos no tuvieron más remedio que continuar hacia adelante por el estrecho sendero. Serpenteaba entre altas paredes de piedra que parecían cerrarse a su alrededor hasta que finalmente emergieron en el cañón de piedra, un anfiteatro natural sin más salida que por donde habían entrado. Y cuando el último guerrero entró tropezando en el espacio abierto, esa salida desapareció. Una serie de demoliciones controladas, resultado del cuidadoso debilitamiento de Rayyan de los puntos de apoyo clave, derribó una cascada de tierra y piedra, sellando por completo la entrada del cañón. Kaa miró la pared de escombros con incredulidad, luego se volvió para inspeccionar su prisión. Casi un centenar de guerreros, el orgullo de su tribu, atrapados como animales en un corral. Y de pie en el borde del cañón sobre ellos no solo estaba Rayyan, sino también Ara, la niña maldita cuya eliminación se suponía que aseguraría el poder de Kaa. «¿Y ahora qué, demonio?», gritó Kaa, su voz firme a pesar de la situación. «¿Nos masacrarás para proteger a una niña sin valor?». El rostro de Rayyan permaneció impasible. «Si quisiera veros muertos, no me habría molestado con la trampa». Hizo un sonido, no palabras,
sino una serie de llamadas guturales y profundas que resonaron en las paredes del cañón. La respuesta fue inmediata, aullidos desde todas las direcciones, cada vez más cerca, multiplicándose hasta que parecieron venir de todas partes a la vez. Los sillanos se agruparon mientras los ludhs aparecían a lo largo del borde del cañón. Enormes depredadores de pelaje azul con ojos y dientes brillantes, tan largos como los dedos de un guerrero. Más emergieron de cuevas previamente ocultas en las paredes inferiores del cañón, rodeando eficazmente a los sillanos atrapados. «Dioses, protegednos», susurró uno de los guerreros mientras las bestias avanzaban silenciosamente, sus cuerpos musculosos irradiando un potencial letal. Ara dio un paso adelante, su pequeña figura empequeñecida por Rayyan a su lado y el ludh que se movía protectoramente cerca de ella. «Mi madrastra dijo que estaba maldita». Su voz clara llegó hasta los guerreros reunidos. Dijo que las desgracias de la tribu eran mi culpa. Puso una mano sobre el enorme ludh a su lado. Pero, ¿quién está maldito ahora? Rayyan le puso una mano en el hombro. «Tenéis hasta el mediodía», anunció. «Una persona puede subir para negociar los términos. Elegid sabiamente». Las horas que siguieron fueron tensas. Los sillanos atrapados se acurrucaban en el centro del cañón, con las armas listas, aunque todos sabían lo inútil que sería la resistencia. Los ludhs mantenían sus posiciones, centinelas silenciosos cuya misma quietud era más aterradora que cualquier exhibición de agresión. Kaa caminaba furiosamente, sus túnicas ceremoniales arrastrándose por el polvo. Varias veces pareció dispuesta a ordenar a sus guerreros que atacaran, que intentaran abrirse paso luchando, pero la fría matemática de su situación era ineludible. Estaban superados en maniobras y en número. Rayyan y Ara observaban desde su posición en el borde del cañón, compartiendo una pequeña comida de carne seca y frutas del bosque. A pesar de la gravedad de la situación, había una extraña paz entre ellos. La calma de quienes se han comprometido plenamente con su curso y ahora esperan el resultado. «¿Qué le pasará a Kaa?», preguntó Ara, su voz lo suficientemente baja como para que solo Rayyan pudiera oírla. Rayyan consideró la pregunta. «Eso depende de tu gente. Si son sabios, se darán cuenta de que los ha llevado al desastre y elegirán un nuevo liderazgo. Y si no son sabios, entonces aprenderán una lección más dura». Ara guardó silencio por un largo momento, observando las figuras azules de abajo. «Una vez fue amable conmigo», dijo finalmente. «Antes de que mi padre muriera, me traía frutas dulces y me contaba historias sobre las estrellas». Rayyan la miró sorprendido. Era la primera vez que Ara compartía un recuerdo positivo de su madrastra. «¿Qué cambió?», preguntó suavemente. El pequeño rostro de Ara se endureció. «El poder la cambió. Cuando mi padre vivía, ella era la segunda esposa, no la más importante. Después de su muerte, se convirtió en suma sacerdotisa. Dijo que tenerme cerca le recordaba a la gente que yo era la verdadera heredera, no ella». Arrancó una brizna de hierba. Fue entonces cuando empezó a decirles a todos que estaba maldita. Rayyan sintió una nueva oleada de ira hacia la mujer Cian que había descartado tan cruelmente a una niña por ganancias políticas. Pero había algo más en la voz de Ara, una complejidad de emociones que le recordaba que, a pesar de su inteligencia y resiliencia, todavía era una niña tratando de dar sentido a una profunda traición. «No todos los que tienen poder se corrompen», dijo con cuidado. «Pero el poder revela lo que ya hay dentro de una persona». Kaa mostró su verdadera naturaleza cuando obtuvo autoridad. «¿Seré como ella cuando crezca?». La pregunta fue un susurro, un miedo finalmente expresado. Rayyan se giró para que Ara lo mirara de frente, directamente a los ojos. «No. ¿Sabes por qué?». Ella negó con la cabeza. «Porque te estás haciendo esa pregunta. La gente que se vuelve como Kaa nunca se preocupa por volverse como Kaa». Le dio un suave golpecito en el pecho. «Tienes un buen corazón, pequeña azul, y mientras yo esté cerca, te ayudaré a conservarlo». Una conmoción abajo los interrumpió. Los sillanos discutían entre ellos, las voces subiendo en lo que parecía ser una disputa seria. Kaa se mantenía aparte, su postura rígida de furia mientras varios guerreros gesticulaban enfáticamente hacia el borde del cañón.
Parece que hay disensión en las filas, observó Rayyan. Finalmente, un guerrero alto y con cicatrices se separó del grupo y se acercó a la pared de escombros que sellaba la entrada. Comenzó a escalar, sus movimientos deliberados y poderosos. «Es Torben», susurró Ara. «El jefe de guerra. Era amigo de mi padre». Rayyan asintió, poniéndose de pie. «Quédate detrás de mí», le instruyó mientras se movían para encontrarse con el escalador en el borde. El sol casi había alcanzado su cenit cuando la figura solitaria coronó la pared de escombros. Rayyan observaba desde arriba, con el arco listo pero no tenso. Los Ludhs se movían inquietos a su alrededor, sintiendo su tensión. Torben se impulsó por encima del borde y se puso de pie, sin hacer movimientos amenazantes. Sus ojos se abrieron ligeramente al ver a los Ludhs dispuestos alrededor de Rayyan y Ara, pero no mostró miedo. «Nos tenéis en desventaja», dijo simplemente, su acento haciendo que las palabras humanas sonaran musicales. «Sí», convino Rayyan. «Así es». Torben asintió como confirmando algo para sí mismo. «Nuestras historias hablan de demonios en estos bosques. Ahora veo que estaban equivocadas. No demonios, dioses». Rayyan casi se rió. «No soy un dios, jefe de guerra. Solo un hombre que aprendió a conocer vuestro bosque mejor que vosotros mismos». «¿Y estos?», Torben señaló a los Ludhs. «Amigos», dijo Rayyan. «Tampoco dioses ni demonios, solo criaturas que nunca os molestasteis en entender». Torben consideró esto, su mirada cambiando hacia Ara. «La niña está bajo mi protección», lo interrumpió Rayyan. «Su nombre es Ara y no está maldita». «No», convino Torben. «Eso está claro ahora». Las afirmaciones de Kaa fueron, hizo una pausa, buscando la palabra, políticas. Rayyan asintió. Confirmaba lo que había sospechado, que la madre de Ara había estado unida al anterior líder tribal, y Kaa había tomado el poder tras su muerte, eliminando a posibles rivales. La maldición era una forma conveniente de eliminar a la legítima heredera de la sucesión. «¿Cuáles son tus términos?», preguntó Torben, yendo al grano. Rayyan había pensado mucho en este momento. «Primero, Kaa es destituida del poder. Es exiliada de vuestra tribu». La expresión de Torben no cambió. «Eso ya está decidido. Nos ha llevado al desastre». Segundo, el bosque permanece intacto. Ni caza, ni recolección, ni entrada sin permiso. Esta tierra está bajo mi protección ahora. Esto hizo que Torben frunciera el ceño. «El bosque siempre ha provisto a nuestro pueblo. Nos matarías de hambre. Las praderas del este tienen mejor suelo de lo que creéis. Le enseñaré a vuestros agricultores a cultivar el grano dorado que crece allí. El rendimiento será 3 veces mayor de lo que cosecháis actualmente». La sorpresa parpadeó en el rostro de Torben. «¿Conoces nuestra agricultura? He tenido 3 años para estudiar a tu gente, jefe de guerra. Sé más sobre tu tribu que la mayoría de tus guerreros». Torben asintió lentamente. «Y la niña, se queda conmigo. Es Sillana. Es una niña que fue atada a un poste y abandonada para morir». La voz de Rayyan se endureció. «Su gente la abandonó. Yo no». Torben pareció evaluar al humano con nuevo respeto. «¿Criarías a una niña Sillana como tuya?». «Ya lo estoy haciendo». El jefe de guerra guardó silencio por un largo momento, luego inclinó ligeramente la cabeza. «Muy bien. Esos términos son aceptables». Señaló el cañón de abajo. «¿Y mis guerreros?». Rayyan se volvió hacia Ara. «¿Qué piensas, pequeña azul? ¿Deberíamos dejarlos ir?». Ella miró a los sillanos atrapados, muchos de los cuales habían participado en su abandono. Luego miró a Rayyan, el humano que había arriesgado todo para salvarla y protegerla. «Sí», dijo finalmente. «Pero primero deberían saber lo que se siente al tener miedo». Rayyan sonrió, un orgullo feroz floreciendo en su pecho. Se volvió hacia Torben. «Seréis liberados mañana por la mañana. Consideradlo una noche para reflexionar sobre las consecuencias de seguir a líderes que usan el miedo como arma». La noche en el cañón se convirtió en una prueba de resistencia para los sillanos atrapados. Al caer la oscuridad, la temperatura bajó bruscamente, las paredes de piedra irradiando frío.
Rayyan había anticipado esto y no hizo ningún movimiento para proporcionar a los prisioneros fuego o ropa adicional. No era crueldad por sí misma, sino otra lección calculada. Necesitan entender que el bosque no es su enemigo, le explicó Ara mientras observaban desde arriba, envueltos en gruesas pieles contra el frío. El frío, la oscuridad, son solo realidades que deben ser respetadas y para las que hay que prepararse, no demonios a los que temer. Desde las sombras alrededor del borde del cañón, los Ludrs mantenían su vigilia silenciosa. Ocasionalmente, uno se movía de posición o soltaba un gruñido suave, enviando oleadas de pánico a través de las filas Sians de abajo. Pero ninguna de las grandes bestias hizo ningún movimiento agresivo. «Tienen miedo», observó Ara, mirando a su antiguo pueblo acurrucado para darse calor. «Sí», convino Rayyan. «Y el miedo puede ser instructivo». Pensó en sus propias primeras noches en el bosque prohibido, el terror profundo de cada sonido, cada sombra, como ese miedo se había transformado finalmente en conciencia, luego en conocimiento, y finalmente en una especie de reverencia por el complejo ecosistema que se había convertido en su hogar. ¿Entenderán la lección?, preguntó Ara. Rayyan suspiró. Algunos lo harán, otros no. Pero suficientes de ellos llevarán esta noche de vuelta a vuestra aldea para que se cuenten historias. Y esas historias darán forma a cómo vuestra gente piensa sobre el bosque durante generaciones. A medida que se acercaba la medianoche, sucedió algo inesperado. Desde el centro del grupo sillano, una voz se alzó en una canción, un cántico bajo y melódico que resonó en las paredes del cañón. Otras voces se unieron, las armonías complejas y evocadoras. ¿Qué están cantando?, preguntó Rayyan. Ara escuchó atentamente, su expresión pensativa. Es una canción antigua sobre la perseverancia, sobre enfrentar la larga noche juntos. Miró a Rayyan. No es una canción de guerra ni una oración a sus dioses. Es sobre la comunidad. Rayyan asintió, extrañamente conmovido. Quizás había más en los sillanos de lo que se había permitido ver. El canto continuó durante la noche, a veces desvaneciéndose a unas pocas voces, a veces creciendo a medida que más guerreros se unían. Al amanecer, una extraña transformación parecía haber ocurrido entre los sillanos atrapados. El pánico y la rabia del día anterior habían dado paso a una sombría determinación. Estaban de pie juntos, ya no parecían un ejército invasor, sino un pueblo que había enfrentado una prueba y había salido cambiado. Cuando Rayyan y Ara aparecieron en el borde, acompañados por Torben, el canto cesó. Todos los rostros azules se volvieron hacia arriba, esperando. «Vuestro jefe de guerra ha negociado los términos», anunció Rayyan, su voz resonando en la quietud de la mañana. «Seréis liberados y regresaréis a vuestra aldea. Pero sabed esto, el bosque prohibido está bajo mi protección ahora. Cualquiera que entre sin permiso no saldrá». Señaló a Ara a su lado. «Esta niña, a quien vuestra sacerdotisa declaró maldita y abandonó para morir, ahora es mi hija y coguardián de estas tierras. Recordad su rostro. Recordad este día». Con eso, asintió a Torben, quien levantó una mano hacia la entrada bloqueada del cañón. A la señal de Rayyan, se activaron una serie de palancas ocultas, liberando los soportes que sostenían la pared de escombros. Con un estruendo y una nube de polvo, se abrió un camino, estrecho y traicionero, pero navegable. Uno por uno, los guerreros Sian salieron, cada uno deteniéndose para inclinarse profundamente ante Torben, ante Rayyan, y lo más sorprendente, ante Ara. Kaa salió la última, su tocado una vez elaborado ahora desaliñado, sus ojos ardiendo con una rabia impotente. No hizo ningún gesto de respeto, simplemente miró a Rayyan con odio indisimulado antes de desaparecer por la brecha. «Ella causará problemas», advirtió Torben. «No espero menos», respondió Rayyan. «Pero sin sus guerreros ni su posición, sus opciones son limitadas. No subestimes a una sacerdotisa que ha probado el poder», advirtió Torben. «Incluso sin un papel formal, tiene seguidores». Rayyan asintió, tomando en serio la advertencia. «Estaremos vigilantes». Cuando el último de los Sians partió, los Ludws también comenzaron a dispersarse,
trotando en pequeños grupos para regresar a sus territorios. Solo Silus y su manada inmediata se quedaron, instalándose en posiciones de vigilancia alrededor del borde del cañón. Torvin observó esto con fascinación. «Realmente los comandas», dijo. Rayyan negó con la cabeza. «No, nos entendemos. Hay una diferencia». El jefe de guerra parecía a punto de hacer otra pregunta cuando un sonido distante llamó su atención. El zumbido de motores, completamente ajeno al paisaje sonoro natural del bosque. «La colonia humana», murmuró Rayyan, reconociendo la firma distintiva de los vehículos de transporte. «Vienen hacia aquí». Torben se tensó. «Más problemas». «Quizás». Rayyan se volvió hacia Ara. «Coge tu mochila de emergencia. Puede que necesitemos movernos rápido». Mientras ella se apresuraba a obedecer, Rayyan se enfrentó de nuevo a Torben. «Parece que nuestra alianza será puesta a prueba antes de lo esperado, jefe de guerra. ¿Qué tan rápido puedes reunir a tus guerreros de nuevo?» El rostro lleno de cicatrices de Torvin se abrió en una sonrisa feroz. «Para una batalla contra la gente del cielo que ha invadido nuestras tierras durante generaciones, muy rápido». Rayyan asintió sombríamente. «Esperemos que no llegue a eso. Pero si llega», extendió su brazo en el tradicional saludo de guerrero sillano que había observado desde lejos muchas veces pero en el que nunca había participado. Torvin agarró el antebrazo de Rayyan sin dudarlo, los dedos azules contrastando con la piel rosada. «Si llega a eso, el demonio del bosque y su hija azul no lucharán solos». Fue durante este periodo de relativa paz que llegó una visita inesperada. Una pequeña nave espacial, no uno de los transportes habituales de la colonia, sino un diseño más elegante y avanzado, aterrizó en el borde del bosque. Rayyan observó desde la ocultación como una mujer con un uniforme formal emergía y se acercaba a los marcadores de límite que él había establecido, manteniéndose deliberadamente fuera de su territorio y sin hacer movimientos amenazantes. La comandante Alisandre Vega, la misma oficial que lo había sentenciado al exilio 3 años atrás. La curiosidad superando la precaución, Rayyan se había acercado a ella, con el arco listo pero no tenso. «Comandante Vega», dijo con frialdad. «Está muy lejos de la colonia». Ella había asentido, sin mostrar sorpresa por su aparición. «Señor Bennett, se le ve bien para ser un hombre que se suponía que debía haber muerto en el exilio. ¿Qué quiere?» «Traerle noticias y una oferta». Había extendido una tableta de datos hacia él. «Aegis Draison ha sido arrestado por traición contra la colonia. La evidencia de sus crímenes, incluyendo el montaje que llevó a su exilio, es irrefutable. Ha sido exonerado, señor Bennett. Todos los cargos han sido retirados». Rayyan la había mirado fijamente, las palabras tardando un momento en penetrar. «Exonerado». Lo que había soñado durante esos primeros meses brutales de exilio, la vindicación que finalmente había dejado de esperar. «Han pasado 3 años», dijo finalmente. «Sí, la evidencia estaba bien oculta. Llevó tiempo descubrir el alcance total de la traición de Draison». Vega miró su nave. «Ya no estoy con la administración de la colonia. Después de lo que pasó con su caso, renuncié a mi cargo. Ahora trabajo para un grupo de supervisión independiente que investiga las fechorías corporativas en las colonias exteriores. Draison está bajo custodia esperando ser transferido a la Tierra para ser juzgado». La boca de Vega se había tensado. No se entregó pacíficamente. Había continuado explicando que el Consejo de la Colonia la había autorizado a ofrecer a Rayyan la reincorporación con paga retroactiva completa y una disculpa formal. Una oportunidad para regresar a la sociedad humana, a las estrellas, quizás eventualmente de vuelta a la Tierra. Rayyan había procesado esto, emociones que había pensado enterradas hacía mucho tiempo aflorando a la superficie. Ira, vindicación, amarga satisfacción, pero extrañamente ninguna alegría, ninguna sensación del regreso a casa que una vez había imaginado. «Aprecio las noticias, comandante, y la oferta. Pero no voy a regresar a la colonia». Vega había parecido genuinamente sorprendida. «Señor Bennett, quizás no lo entiende. Ha sido completamente absuelto. Su reputación restaurada. El Consejo está preparado para ofrecer una compensación sustancial por la injusticia que sufrió.
Entiendo perfectamente, había dicho Ryan. Pero mi vida está aquí ahora. Mi familia está aquí. Había explicado lo de Ara, aunque omitiendo cuidadosamente detalles sobre sus cualidades únicas y su ubicación exacta. Vega había escuchado con interés profesional, aunque Ryan podía verla reevaluándolo con cada nueva pieza de información. Su situación es poco convencional, había admitido. Pero la oferta sigue abierta, y me gustaría establecer una línea de comunicación si es posible. La situación política en la colonia está cambiando. Los intereses corporativos están presionando para expandirse hacia el bosque. Tener un defensor que entienda ambos lados podría ser valioso. Se habían despedido con un cauteloso acuerdo de mantener contacto ocasional. Vega dejaría un equipo de comunicación especializado en un punto de entrega designado, permitiendo a Ryan contactarla si fuera necesario sin revelar su ubicación. Los días que siguieron a lo que se conoció como el juicio del cañón trajeron cambios profundos. Fiel a la palabra de Ryan, los guerreros atrapados fueron liberados ilesos a la mañana siguiente, aunque muchos tendrían pesadillas durante años sobre los silenciosos Luths que los habían observado durante la noche. Sin atacar nunca, pero sin relajar nunca su vigilancia. Kaa fue efectivamente destituida del poder, aunque escapó del exilio huyendo a las montañas más allá del territorio sillano. Torben asumió el liderazgo de la tribu y cumplió el acuerdo, manteniendo a su gente alejada de los límites del bosque. La incursión humana resultó no ser un ataque, sino un equipo de sondeo, trazando posibles zonas de expansión para la colonia. Ryan los había observado desde la ocultación, con su arco listo, mientras tomaban muestras y lecturas en el borde del bosque. Se habían marchado sin aventurarse más adentro, pero su presencia era un recordatorio de que la tenue paz que Ryan había establecido podía ser amenazada desde múltiples direcciones. Ryan y Ara establecieron un hogar más permanente cerca del corazón del bosque, una estructura construida en las ramas vivas de uno de los árboles antiguos. Con la amenaza inmediata eliminada, Ryan se centró en ampliar la educación de Ara más allá de la mera supervivencia, enseñándole sobre el complejo ecosistema que habitaban, las estrellas visibles a través de las aberturas en el dosel, y el lenguaje y las costumbres humanas por las que sentía una creciente curiosidad. La manada de Ludv seguía siendo su compañera constante, con Silus a menudo durmiendo fuera de su casa en el árbol como un perro guardián imposiblemente grande. Otras manadas mantenían la distancia, pero parecían reconocer al humano y a su hija azul como criaturas a ser respetadas en lugar de cazadas. Algo va mal, susurró ella. Silus se ha ido, y escuché llamadas extrañas desde la cresta oriental. Ryan se puso alerta al instante, alcanzando su arco incluso mientras se levantaba de su estera para dormir. Llamadas de despertar o de advertencia. Ninguna de las dos, Ara frunció el ceño. Sonaban diferentes. Urgentes, pero no asustadas. Se vistieron rápida y silenciosamente, deslizándose en la noche. El bosque estaba inusualmente quieto, el coro nocturno normal de insectos y pequeñas criaturas llamativamente ausente. Siguiendo el instinto y los débiles sonidos que Ara había descrito, se dirigieron hacia la cresta oriental. Un viaje de casi una hora a través de un territorio cada vez más desconocido. A medida que se acercaban, Ryan detectó un olor extraño en la brisa, metálico y químico, claramente no orgánico. «Quédate atrás», le indicó, haciéndole señas para que se cubriera detrás de un enorme sistema de raíces. Sin discusiones. Si te llamo, corre de vuelta a la casa del árbol y activa los protocolos de emergencia que practicamos. A regañadientes, ella obedeció, fundiéndose en las sombras con una habilidad que habría sido imposible para ella 6 meses antes. Ryan avanzó solo, moviéndose de cobertura en cobertura con el sigilo practicado de un veterano superviviente. El extraño olor se hizo más fuerte, y ahora también podía oír sonidos. Clics y zumbidos mecánicos, el bajo murmullo de sistemas de energía, tecnología humana. Al coronar una pequeña elevación, Ryan finalmente vio la fuente de la perturbación. Una pequeña nave espacial, no uno de los transportes habituales de la colonia, sino un diseño más elegante y avanzado, había aterrizado en un claro natural. Su casco mostraba marcas de quemaduras y lo que parecía ser daño por armas. A su alrededor,
Varias figuras se movían con la cautela característica de quienes se encuentran en territorio hostil. Humanos, pero no personal de la colonia. Ryan los observó durante varios minutos, evaluando. Estaban armados, pero no se movían como unidades militares. Su equipo era de alta gama, pero mostraba signos de uso intensivo y reparaciones de campo. Mercenarios, seguridad corporativa. De cualquier manera, su presencia era una nueva complicación en el delicado equilibrio que Ryan había establecido. Justo cuando estaba a punto de retirarse y considerar sus opciones, un sonido detrás de él lo hizo girar, con el cuchillo en la mano. Silus estaba allí, su pelaje azul plateado por la luz de la luna. Pero el Ludv no estaba solo. A su lado había una de las intrusas humanas, una mujer, con las manos levantadas en el gesto universal de no agresión. «Usted debe ser el demonio del bosque del que tanto he oído hablar», dijo en voz baja, su voz con un toque de diversión a pesar de su posición vulnerable. Esperaba que pudiéramos hablar. Ryan mantuvo su cuchillo listo. «Está invadiendo mi territorio». La mujer asintió. «Sí, inevitablemente, me temo. Nuestra nave fue dañada evadiendo patrullas de la colonia. Necesitábamos un lugar para aterrizar y hacer reparaciones», señaló a Silus. Su amigo nos encontró y pareció estar evaluando nuestras intenciones en lugar de atacar. Tomé eso como una señal de que el gobernante de estos bosques podría estar dispuesto a parlamentar. Los ojos de Ryan se entrecerraron. ¿Gobernante de los bosques? Ha estado hablando con los Cians. La recopilación de información es parte de nuestra misión, confirmó. Los lugareños tienen algunas historias muy interesantes sobre un exiliado humano que comanda demonios del bosque y que recientemente humilló a su líder espiritual. Estudió a Ryan con franca curiosidad. Aunque no mencionaron que había formado una alianza con los depredadores alfa indígenas. Es un logro impresionante. ¿Quién es usted?, exigió Ryan, ignorando el cumplido implícito. Mi nombre es Comandante Alisandre Vega. Quizás haya oído hablar de mí. Ryan se puso rígido. Vega, la misma comandante que lo había sentenciado al exilio 3 años atrás. La recuerdo, dijo con frialdad. Creyó las mentiras que Ellis Draison le contó y condenó a un hombre inocente a morir en la naturaleza. Una sombra cruzó su rostro. Sí, un grave error de juicio, según resultó. Bajó las manos lentamente. En parte por eso estoy aquí, señor Bennett. Para corregir una injusticia. Antes de que Ryan pudiera responder, una pequeña figura azul emergió de la maleza, ignorando sus instrucciones explícitas de permanecer oculta. Ryan, llamó Ara, su voz insegura. ¿Está todo bien? Los ojos de Vega se abrieron de par en par al ver a la niña sillana, pero no hizo ningún comentario, simplemente observando mientras Ara se acercaba con cautela, una mano en el pequeño cuchillo en su cinturón. Te dije que te quedaras atrás, dijo Ryan, aunque había más resignación que ira en su tono. Silus vino a buscarme, respondió Ara, como si eso lo explicara todo. El Ludv en cuestión se sentó tranquilamente entre los humanos y la niña alienígena, aparentemente despreocupado por la tensa situación. Ha estado ocupado en el exilio, observó Vega, mirando entre Ryan y Ara. No se me informó de que había adoptado a una niña nativa. Hay mucho de lo que no se le informó, replicó Ryan. Como el hecho de que su jefe de seguridad estaba vendiendo planes de defensa de la colonia a rivales corporativos y necesitaba un chivo expiatorio cuando se detectaron las transmisiones. La expresión de Vega se endureció. Los crímenes de Draison han salido a la luz, señor Bennett. Por eso estoy aquí. Ha sido exonerado. Todos los cargos retirados. El Consejo de la Colonia me ha autorizado a ofrecerle la reincorporación con paga retroactiva completa y una disculpa formal. Ryan la miró fijamente, las palabras tardando un momento en penetrar. Exonerado. Lo que había soñado durante esos primeros meses brutales de exilio. La vindicación que finalmente había dejado de esperar. Han pasado 3 años, dijo finalmente. Sí, la evidencia estaba bien oculta. Llevó tiempo descubrir el alcance total de la traición de Draison. Vega miró la nave detrás de ella. Ya no estoy con la administración de la colonia.
Después de lo que pasó con su caso, renuncié a mi cargo. Ahora trabajo para un grupo de supervisión independiente que investiga las fechorías corporativas en las colonias exteriores. Drayson está bajo custodia, esperando ser transferido a la tierra para ser juzgado. La boca de Vega se tensó. No se entregó pacíficamente, de ahí nuestra nave dañada y nuestra situación actual. Ryan procesó esto. Emociones que había pensado enterradas hacía mucho tiempo aflorando a la superficie. Ira, vindicación, amarga satisfacción, pero extrañamente ninguna alegría, ninguna sensación del regreso a casa que una vez había imaginado. Sintió una pequeña mano deslizarse en la suya. Ara lo miró, sus ojos reflejando la luz de la luna. ¿Quién es ella?, susurró. Alguien de mi antigua vida, respondió Ryan, de repente seguro de lo que tenía que hacer. Se volvió hacia Vega. Aprecio las noticias, comandante, y la oferta, pero no voy a regresar a la colonia. Vega pareció genuinamente sorprendida. Señor Bennett, quizás no lo entiende. Ha sido completamente absuelto, su reputación restaurada. El Consejo está preparado para ofrecer una compensación sustancial por la injusticia que sufrió. Entiendo perfectamente, dijo Ryan. Pero mi vida está aquí ahora. Apretó suavemente la mano de Ara. Mi familia está aquí. Vega los estudió a ambos, su comportamiento profesional suavizándose ligeramente. La niña también podría venir, por supuesto. La colonia tiene protocolos para la adopción de seres inteligentes no humanos. Recibiría educación, atención médica. No, interrumpió Ara con firmeza. Este es nuestro hogar. El bosque nos necesita. Vega levantó una ceja ante el tono decidido de la niña, luego volvió a mirar a Ryan. ¿Es esa su respuesta final? Ryan asintió. Lo es. Pero estoy dispuesto a ofrecer a su equipo un santuario temporal mientras hacen las reparaciones. A cambio, agradecería cualquier noticia de la colonia y quizás algunos suministros básicos si pueden prescindir de ellos. Era un compromiso práctico, y Vega lo reconoció como tal. De acuerdo. Estaremos en camino en 3 días, y respetaremos su territorio durante nuestra estancia. Mientras caminaban de regreso hacia la nave, Ara tiró de la mano de Ryan. Podrías haber vuelto, dijo en voz baja. Para estar con otros humanos de nuevo. Ryan la miró, la pequeña niña azul que había transformado su exilio en un hogar. Su soledad en una familia. Estoy exactamente donde necesito estar, pequeña azul. Con exactamente con quien necesito estar. Fue durante este periodo de relativa paz que llegó el mensaje inesperado. Un joven explorador sillano, autorizado por Torben a acercarse al borde del bosque, trajo noticias de movimiento desde la colonia humana. La gente del cielo ha enviado mensajeros a nuestra aldea, informó el explorador. Hablan de un nuevo liderazgo y desean establecer relaciones formales con nuestra tribu. Eran noticias preocupantes. En los 3 años transcurridos desde el exilio de Ryan, la colonia nunca había mostrado interés en las relaciones diplomáticas con los Ians, considerando los nativos primitivos a los que había que evitar, en el peor de los casos, desplazar. Un cambio repentino de política sugería motivos ocultos. ¿Mencionaron algo sobre el bosque?, preguntó Ryan. El explorador asintió. Expresaron interés en lo que llamaron exploración de recursos dentro de las tierras prohibidas. Torben se negó, informándoles que el bosque ahora pertenecía al guardián del bosque y a su hija azul. Ryan agradeció al explorador y lo envió de vuelta con un mensaje propio, que estaría vigilante y apreciaba que Torben cumpliera su acuerdo. Esa noche, mientras estaban sentados junto al fuego en su casa del árbol, Ara, inusualmente silenciosa, Ryan sacó una pequeña talla en la que había estado trabajando. Era un colgante hecho de la madera del corazón de un árbol alcanzado por un rayo, con la forma de 2 figuras entrelazadas. Una humana, una sillana. ¿Qué es eso?, preguntó ella, la curiosidad superando su estado de ánimo apagado. Un símbolo, dijo Ryan, pasándolo por un cordón de fibras tejidas. En la cultura humana, las familias a menudo tienen escudos o símbolos que representan su linaje. Se lo colocó alrededor del cuello. Este es el nuestro. No unidos por sangre, sino por elección.
Ara tocó el colgante, con los ojos muy abiertos. ¿Esto significa que ahora eres realmente mi padre? Ryan sonrió, atrayéndola en un abrazo. He sido tu padre desde el momento en que te desaté de ese poste, pequeña azul. Esto solo lo hace oficial. Ara hundió la cara en su pecho, sus pequeños brazos rodeándolo con fuerza. Me preocupa que los humanos se acerquen, admitió. ¿Y si intentan apoderarse del bosque? Entonces aprenderán la misma lección que Kaa y sus guerreros, dijo Ryan, su voz suave pero firme. Este es nuestro hogar, y sabemos cómo defenderlo. Ella lo miró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. ¿Pero por qué quieren destruir cosas? ¿Por qué no pueden simplemente vivir? Era una pregunta profunda, y Ryan se tomó su tiempo para responder. La gente, humanos, sillanos, probablemente la mayoría de las especies inteligentes, tienen dificultades para ver más allá de sus deseos inmediatos. Quieren comodidad, seguridad, poder, y a menudo no entienden que destruir su entorno eventualmente destruye esas mismas cosas que buscan. ¿Somos diferentes? Ryan apartó un mechón de cabello negro como la medianoche de su frente azul. Estamos intentando serlo. Estamos aprendiendo a vivir con el bosque en lugar de solo tomar de él. Por eso este es mi lugar ahora, contigo, con nuestros amigos. Asintió hacia donde Silus yacía cerca de la entrada. Este bosque ya no es mi prisión. Es nuestro reino. El año que siguió trajo tanto desafíos como triunfos. Kaa, como Torben había predicho, no se desvaneció silenciosamente en el exilio. Reunió a una pequeña banda de leales y estableció un asentamiento rival en las montañas del norte, enviando ocasionalmente incursores para hostigar a la tribu principal. Más preocupantes fueron las crecientes incursiones de la colonia humana. Con nuevo respaldo corporativo, habían acelerado sus operaciones de terraformación, acercándose cada vez más a los límites del bosque. 2 veces, Ryan se había visto obligado a demostrar las consecuencias de la intrusión, aunque había mantenido su política de disuasión. No letal. El mayor desafío, sin embargo, provino de un lugar inesperado. A medida que Ara se acercaba a su 10º ciclo, sus habilidades Cia naturales comenzaron a manifestarse. Sentidos agudizados, curación acelerada, y lo más sorprendente, una forma de generación bioeléctrica limitada que le permitía comunicarse con ciertos organismos del bosque a nivel celular. Estos desarrollos habrían sido lo suficientemente desafiantes como para manejarlos en circunstancias normales. Pero coincidieron con el descubrimiento de que la sangre de Ara contenía compuestos con notables propiedades medicinales, propiedades que podrían revolucionar la medicina humana si se estudiaran y sintetizaran adecuadamente. Este conocimiento llegó a través de la comandante Vega, que había mantenido un contacto esporádico desde su primer encuentro. Su equipo había analizado la muestra de sangre que Ara había proporcionado voluntariamente después de herirse durante una de sus visitas. Los resultados habían sido lo suficientemente sorprendentes como para que Vega se sintiera obligada a advertir a Ryan de las posibles consecuencias. Si esta información llega a las personas equivocadas, había explicado gravemente, tu hija podría convertirse en el recurso más valioso de este planeta. Hay corporaciones que no se detendrían ante nada para adquirirla para su estudio. La advertencia había arrojado una sombra sobre su santuario en el bosque. Ryan había implementado inmediatamente medidas de seguridad adicionales, restringiendo sus movimientos y estableciendo nuevos protocolos de emergencia. Ara se había irritado bajo estas limitaciones, pero entendía su necesidad. Luego vino la sequía. 3 ciclos del sol más grande de Celos sin las habituales lluvias monzónicas habían dejado el bosque peligrosamente seco. Las manadas de Lud se desplazaban más lejos en busca de agua, entrando en conflicto tanto con la tribu sillana como con la colonia humana. La caza escaseaba, obligando a Ryan y Ara a depender más de los alimentos recolectados y de sus parcelas de jardín cuidadosamente mantenidas. Fue durante este periodo de dificultades que surgió una oportunidad para una paz verdadera, aunque comenzó con violencia. Un equipo de sondeo corporativo, ignorando los marcadores de límite que Ryan había establecido, se aventuró profundamente en el bosque en busca de depósitos minerales. Fueron emboscados no por Ryan o los Ludhs, sino por Kaa y sus incursores,
que se habían vuelto cada vez más audaces. Para cuando Ryan se enteró del ataque y llegó a la escena, 3 de los topógrafos estaban muertos, y los 2 restantes, una geóloga y un oficial de seguridad, estaban gravemente heridos. Kaa y sus guerreros se habían retirado con el equipo y las armas del equipo, una peligrosa escalada que amenazaba con desencadenar una respuesta militar completa de la colonia. Ryan se enfrentó a una elección imposible. Dejar morir a los humanos heridos aseguraría que la colonia culpara a los Illanos por el ataque, lo que podría llevar a represalias contra el pueblo de Torben. Llevarlos él mismo a la colonia arriesgaba la exposición y podría llevar a las corporaciones directamente a Ara. Llevarlos a su propio santuario revelaría su ubicación y pondría a Ara en riesgo. Al final, fue la propia Ara quien tomó la decisión. Tenemos que ayudarlos, dijo simplemente, examinando las heridas de los humanos con ojo crítico. La mujer no sobrevivirá el viaje a la colonia, y si los dejamos, vendrán más humanos con armas. Su evaluación era precisa. La geóloga, la doctora Mera Chen, había sufrido una herida de lanza que le había perforado un pulmón. Sin tratamiento inmediato, se ahogaría en su propia sangre en cuestión de horas. Puedo ayudarla, continuó Ara, su joven rostro serio más allá de sus años. Con el toque sanador. El toque sanador era como habían llegado a llamar a la habilidad bioeléctrica de Ara cuando se dirigía específicamente a las heridas. Lo había descubierto accidentalmente después de que Ryan fuera corneado por una criatura del bosque durante una cacería. Su desesperado intento de detener la hemorragia había desencadenado una respuesta celular que había acelerado sus procesos naturales de curación 10 veces. Es demasiado peligroso, protestó Ryan. Si se dan cuenta de lo que puedes hacer, ya saben que mi sangre es especial, replicó Ara. La comandante Vega lo dijo. Pero esto es diferente. Esto es una elección. Elegimos ayudar, y elegimos qué decirles después. Su lógica era impecable, su compasión inconfundible. Con renuencia, Ryan aceptó llevar a los humanos heridos a su santuario, tomando amplias precauciones para asegurarse de que no pudieran volver sobre la ruta más tarde. Lo que siguió fue un tenso periodo de curación y negociación. La geóloga, la doctora Mera Chen, efectivamente había estado al borde de la muerte cuando llegaron. La intervención de Ara, cuidadosamente presentada como un ritual de curación sillano en lugar de una habilidad única, había estabilizado su condición, aunque la recuperación total llevaría semanas. El oficial de seguridad, Marcus Reeves, había sido inicialmente hostil, convencido de que estaban siendo rehenes. Pero a medida que la condición de la doctora Chen mejoraba y quedaba claro que Ryan y Ara eran sus rescatadores en lugar de sus captores, su actitud había cambiado gradualmente. Durante los largos días de recuperación de la doctora Chen, comenzó a formarse una alianza inesperada. La científica, una vez que estuvo lo suficientemente bien como para hablar, reveló que su equipo había estado operando en contra de la política oficial de la colonia, enviado por intereses corporativos para evaluar el bosque para una posible explotación, independientemente de los límites establecidos. El nuevo director de la colonia está en su bolsillo, explicó débilmente desde su lecho de enferma. Hay una facción en el consejo que se resiste, pero están en minoría y sin fondos. Esta información coincidía con los informes que Torben había compartido sobre el aumento de la actividad humana a lo largo de los bordes del bosque. Apuntaba a una confrontación inminente para la que ni los habitantes del bosque ni los moderados de la colonia estaban preparados. Necesitamos consolidar nuestra posición, le dijo Ryan a Ara mientras discutían sus opciones una noche. Por separado, todos somos vulnerables. Las manadas de Lud, la tribu de Torben, nosotros, incluso los moderados de la colonia. Juntos, podríamos tener una oportunidad. Ara, que había estado inusualmente callada durante la discusión, de repente levantó la vista con la expresión que Ryan había llegado a reconocer como su cara de «tengo un plan». «¿Y si», dijo lentamente, «no solo nos defendemos? ¿Y si ofrecemos algo mejor que lo que quieren las corporaciones?» «¿Qué quieres decir?» «Las corporaciones quieren recursos, ¿verdad? Minerales, compuestos biológicos, tierra para terraformar». Se inclinó hacia adelante con intensidad.
Pero ¿y si pudiéramos ofrecerles algo más valioso que no requiera destruir el bosque? Ryan levantó una ceja. ¿Cómo qué? Conocimiento. Los ojos de Ara brillaron de emoción. Piénsalo. Puedo comunicarme con las plantas de maneras que los humanos no pueden. Tú has aprendido técnicas de supervivencia que ningún colono entiende. Los Ludds tienen una inteligencia que nunca se ha estudiado adecuadamente. Incluso la doctora Chen dice que el bosque probablemente contiene compuestos medicinales que podrían revolucionar el tratamiento de docenas de enfermedades humanas. Se puso de pie y comenzó a caminar, sus ideas fluyendo más rápido. ¿Y si en lugar de un territorio para explotar, posicionamos el bosque como una reserva de investigación, un lugar donde el conocimiento se puede recopilar a través de la cooperación en lugar de la destrucción? Era audaz, ambicioso, quizás ingenuo. Pero a medida que Ryan lo consideraba, comenzó a ver el potencial. Las corporaciones no eran malvadas, solo estaban impulsadas por las ganancias. Si se pudiera demostrar que la preservación y la investigación eran más rentables que la explotación, requeriría la cooperación del pueblo de Torben, dijo, pensando en la logística, y garantías del Consejo de la Colonia. Y nosotros como intermediarios, añadió Ara, uniendo ambos mundos. Ryan miró a su hija con una mezcla de orgullo y asombro. La niña asustada que había rescatado del poste ritual se había convertido en alguien capaz de imaginar la paz donde otros solo veían conflicto. No será fácil, advirtió. Ara sonrió, la expresión transformando su rostro solemne. Nada que valga la pena lo es. ¿No es eso lo que siempre dices? Afuera, los Ludds comenzaron su coro nocturno, sus aullidos armonizados elevándose a través de los árboles antiguos hacia las estrellas alienígenas de arriba. Ryan y Ara se sentaron juntos, padre e hija de mundos diferentes, escuchando la canción de su reino. En el bosque prohibido, el exiliado humano y su hija alienígena habían encontrado algo que ninguno de los dos esperaba. Un hogar. No solo un lugar para sobrevivir, sino un lugar al que pertenecer. Un lugar que valía la pena proteger. Un lugar donde la palabra familia trascendía las especies y la sangre. Y en los años venideros, la leyenda del guardián del bosque y su hija azul se extendería mucho más allá de celos. Una historia de cómo los lazos más profundos pueden formarse en los lugares más duros. De cómo la familia no se determina por la apariencia o el origen, sino por la elección de protegerse y apreciarse mutuamente contra viento y marea. Una historia de cómo a veces la declaración de amor más profunda son 4 simples palabras. Sé mi papá. No me portaré mal. Si las crónicas del guardián del bosque y su hija azul han encendido tu curiosidad, sigue nuestro rastro a través de las estrellas. Suscríbete para no perderte ningún capítulo de este universo y déjanos una señal en los comentarios para saber que nuestra historia ha llegado hasta ti.